Sin embargo, sí quiero brevemente explicar uno de los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Primero, les voy a enseñar el uso y lo que son los tipos de contenido mediante el ejemplo que vamos a construir. Les voy a mostrar que esta es una alternativa para poder reutilizar y encapsular columnas, metadatos y flujos, y poder reusar esos flujos en más de una biblioteca de documentos. Después, vamos a usar los flujos de trabajo preconstruidos. Probablemente usaremos 2 de los flujos. Y por último, les voy a mostrar algo que se llama Document Information Panel, que viene en los productos de Office, cliente 2007 y 2010. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla, porque vamos a dar inicio al ejemplo de la sesión. Pues miren, vamos a empezar por tratar de automatizar algún proceso, por ejemplo. Entonces vamos a crear, recuerden que nosotros en nuestros sitios tenemos una biblioteca de documentos o alguna lista existente, y sobre esa biblioteca de documentos nosotros podemos asociar uno o más flujos de trabajo y columnas de tal forma que pueda tener funcionalidad personalizada. Pero no sé si te lo has preguntado, ¿qué pasaría si tengo más de una biblioteca de documentos en mi sitio y quiera ser capaz de utilizar el mismo workflow? Pues tendrías que configurar los 2 workflows en las bibliotecas de documentos distintas. Entonces en ese sentido se vuelve complejo. Se empieza a complicar la situación. ¿Por qué? Porque pues estás repitiendo configuración. Entonces hay un objeto o un concepto en SharePoint llamado Content Type. Los tipos de contenido son contenedores de configuración que se pueden asociar a cualquier lista o biblioteca de documento dentro de un sitio. Entonces, estos contenedores de configuración los puedo yo asociar a más de una biblioteca. Por lo tanto, puedo reutilizar esa configuración. Entonces, los tipos de contenido son contenedores de configuración que se pueden asociar a cualquier lista o biblioteca de documentos dentro de un sitio. Te preguntarás, ¿y qué configuración es esa? La primera son columnas. ¿Sí? Acuérdense que nosotros en las listas podemos crear columnas de tipos de datos diferentes o estructuras de datos. Entonces en un content type estarías englobando más de una columna para luego asociar ese content type a una biblioteca y por ende la biblioteca contar con ese content type. Otra cosa que podemos hacer en los content types es que podemos asociar un flujo de trabajo y por lo tanto reutilizarlo en más de una misma biblioteca. Entonces en el Content Type vamos a consolidar configuración que posteriormente vamos a provisionar a más de una biblioteca de documentos. Y vamos a empezar por describir ese Content Type con el cual vamos a trabajar. Para describirlo, vamos a seleccionar la opción de Site Actions y luego Site Settings, por favor. Este nos lleva a la página de configuración del sitio. Y lo primero que van a ver en la sección de galerías es que nosotros podemos definir estructuras de datos y agruparlas en Content Types. En donde dice galerías se encuentra una opción llamada columnas de sitio, en donde tú vas a describir ahí piezas de datos, datos que quisieras asociarle a una biblioteca o a una lista SharePoint, y que esos datos o tipos de datos estarán disponibles en el sitio donde estás. Entonces, vamos a crear varias columnas. Después, en un Content Type, vamos a agregar esas columnas para poder agrupar esas columnas en un solo concepto. Posteriormente, vamos a crear varias bibliotecas de documentos y reutilizar esas columnas en esas bibliotecas. ¿Vale? Entonces, nos vamos a dar clic en la parte de Site Columns. Y noten que el mismo SharePoint, por default,
cuenta con un catálogo de columnas que sirven para representar las distintas estructuras de datos que ya tenemos en SharePoint. Por ejemplo, una lista de contactos o una lista de tareas, etcétera, ya cuentan ciertas columnas. Miren, el porcentaje de cumplimiento, el actual work, el assigned to, son columnas que ya existen. Entonces tú pudieras crear una nueva estructura de datos usando columnas que ya existen, o podrías crear una nueva estructura de datos usando columnas que tú puedas crear. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a seleccionar la creación de una nueva columna. Entonces, le vamos a dar clic en la parte superior, en el hipervínculo de Create. Vamos a crear una columna que nos va a servir más adelante para describir los diferentes tipos de documentos o datos que vamos a soportar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una columna llamada área organizacional, o déjenlo con área laboral, por así decirlo. Y fíjense bien qué interesante está. Yo puedo crear una columna, hagan de cuenta que es una columna, una tabla de base de datos de SQL, pero los tipos de datos que se manejan en esta estructura son ricos, porque son compuestos. Miren, existe un tipo de dato de tipo una línea de texto, un tipo de dato de tipo múltiples líneas de texto, un tipo de dato de tipo choice, un tipo de dato de tipo número, moneda, fecha y hora. Hay un tipo de dato llamado lookup. Este tipo de dato nos permite buscar en otra lista de SharePoint algún valor. Es como si fuéramos a crear una relación entre dos tablas. El tipo de dato lookup nos permite crear esa relación. En este caso es una relación de listas de SharePoint. Después tiene el tipo de dato yes y no. El tipo de dato persona es un tipo de dato que nos permite buscar los usuarios del SharePoint. Yo le pongo ahí el nombre de usuario y él me resuelve el usuario. Tipo de dato hipervínculo o imagen. Hay un tipo de dato muy importante llamado valor calculado, que es un simple cálculo automático que se puede generar en base a, mediante el uso de fórmulas de Visual, de Excel. Image formatting, hyperlink, summary link data, rich metadata. Son diferentes tipos de campos. De momento, el de área laboral, vamos a seleccionar choice. Y noten que cuando seleccionan choice, se hace un postback y retorna diferentes secciones. La primera es que esta columna que vamos a crear, la vamos a meter dentro de un grupo de columnas. Hay un grupo que ya existe, entonces vamos a crear nosotros nuestro propio grupo que se llame corrugados. ¿Ok? De esta manera, la columna área laboral la va a meter en el grupo de corrugados. Si damos hacia abajo, también podemos especificar que esta columna debe de contener información para poder ser procesada. ¿Ok? O sea que es requerida. Entonces ya SharePoint se encarga de la validación. Y en la parte de choices, vamos a escribir los distintos valores que queremos en nuestra columna. Por ejemplo, área laboral, vamos a tener ventas, contabilidad, IT y desarrollo humano. ¿Okay? 4 áreas en particulares, de tal forma que cuando yo llene este campo en alguna lista o biblioteca de documentos, me aparezca un cuadro de tipo drop down, donde yo elijo los distintos valores. Y por último, puedo elegir, fíjate bien, que sea de tipo drop down, el valor, el campo, que sea de tipo radio buttons, los radio buttons son estos, o que sea de tipo checkboxes, en el caso de que yo pueda elegir más de un departamento al cual le aplica el valor. También está una opción llamada Allow Fill in Choices. Este es un cuadro de texto que se pone abajo de la lista para que yo pueda capturar nuevos valores en el caso de que no existan registrados los departamentos o áreas que aquí están. Entonces díganle que sí quieren Allow Fill in Choices, y luego damos, bueno, díganle que no mejor.
y luego damos OK. Perfecto. A continuación, fíjense bien lo que les quiero pedir. Vamos a crear una lista de SharePoint personalizada. ¿Por qué? Porque vamos a crear después una columna que se basa en esa lista. Entonces seleccionamos Site Actions y luego la opción de More Options, por favor. Dentro de la parte de List, seleccionamos Custom List y vamos a ponerle la palabra puestos. Vamos a crear una lista de puestos, tal cual. ¿Ok? Damos crear y listo. Se crea una lista. Entonces vamos a agregar elementos. Por ejemplo, un puesto podría ser soporte técnico, analista de sistemas. Ustedes dan de alta los puestos que quieren. Contador. Auxiliar administrativo. Director o jefe de sistemas de informática, etcétera. Básicamente lo que quiero es una especie de catálogo de puestos que yo puedo en cualquier momento ir a registrar en una lista. Por favor, avísenme cuando hayan capturado un catálogo de puestos, por favor. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva columna. Entonces seleccionamos de nuevo Site Actions, Site Settings, y en la parte de Galleries está Site Columns. Entonces vamos a crear una nueva columna, le damos clic a Site Columns, y creamos una nueva columna que se va a llamar Puesto. Y dentro de Puesto vamos a elegir el tipo de dato lookup. Este tipo de dato lookup es una simple consulta a otra lista para ir a obtener esos valores como nuestros tipos de puestos que haya. Entonces, si se dan cuenta, primero donde dice Group, vamos a poner el grupo de corrugados que ya se creó cuando creamos la lista anterior, perdón, la columna anterior. Y luego, donde dice Get Information From, noten que aparecen todas las listas que existen en este sitio. Entonces vamos a agarrar la lista de puestos y le vamos a decir que queremos que nos cargue el título del puesto como el valor con el cual me estoy relacionando. Obviamente que podemos elegir campos que existen en la lista de puestos adicionales que querramos agarrar. No se puede hacer un lookup a web service, pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Tú como programador podrías construir tu propia columna que hace una búsqueda en web service. Bueno, de momento seleccionamos title y podríamos elegir algunas otras. Así lo vamos a dejar y damos OK. Entonces con esto hemos creado dos columnas, ¿sale? Dos simples columnas bajo el concepto de corrugados, que es un simple grupo, miren. Si yo expando, no lo hagan ustedes. Si me voy aquí y me voy a corrugados, aquí está. Vean cómo hay dos columnas. Una llamada área laboral, la cual tiene un tipo de dato choice que yo hardcodeé. Y la de puestos, la cual tiene un tipo de dato lookup que proviene de un catálogo o de una lista que yo puedo alimentar con el tiempo y llenar manualmente. Sí podríamos usar que fuera una tabla de SQL, algún otro tipo de campo, ¿ok? Pero no, not today, ¿ok? Bueno, listo. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear, muchachos, por favor, una nueva lista. Este es un ejemplo. Vamos a crear una biblioteca de documentos, a New Document Library, ¿sí? Esta biblioteca de documentos le vamos a llamar Propuestas 1, así le vamos a llamar. Y damos clic en Create. ¿Para qué? Para simplemente crear una biblioteca de documentos. ¿Ok? Ahora, por default, los objetos SharePoint como listas,
bibliotecas ya cuentan con 4 o 5 columnas automáticas. El nombre del documento, quién lo modificó, cuándo lo modificó, quién lo creó, cuándo lo creó. Pero lo que vamos a hacer a continuación, muchachos, es, atención, asociarle a nuestra biblioteca de documentos de propuestas las columnas que acabamos de crear. Para hacer eso seleccionamos Library en el ribbon, en la parte superior de nuestra nueva biblioteca de documentos. Y luego seleccionamos Library Settings, que está en la parte derecha. Aquí en Library Settings, noten que tiene una lista de columnas, que está el título, quién lo creó y quién lo tiene reservado. Y aquí está la opción de crear una nueva columna o de agregar columnas existentes desde el sitio. Entonces vamos a seleccionar la opción de agregar columnas existentes desde el sitio. Vamos a agarrar el grupo de columnas llamado corrugados y vamos a agarrar tanto puesto como área laboral. Entonces estoy incluyendo esas columnas hacia la biblioteca de documentos de SharePoint. Le vamos a dar OK y con esto se agrega a mi biblioteca de documentos. Le damos clic en la parte de propuestas en la parte superior. Vean cómo se agregan a las columnas que ya existen área laboral y puesto. Entonces cuando yo subo un nuevo documento aquí, por ejemplo, lo voy a subir, es un PDF. Vamos a darle clic a Add Document, o más bien dicho, aparte, aquí arribita donde dice Documents, donde dice New Document, por favor. Esto va a cargar una instancia del cliente de Word, ¿verdad? Y van a ver lo que hace SharePoint por nosotros. Fíjense qué interesante está esto. Pues nos pone el documento listo para ser llenado, pero en la parte superior pone algo que llamamos Document Information Panel. Fíjate bien, con los metadatos que nosotros le estamos diciendo que estamos incluyendo. Entonces ahora nuestros documentos, aparte de tener la información que nosotros queremos, también tendría metadatos que describen a ese documento. ¿Sí? Cuando grabo el documento hacia SharePoint, va a tomar esos metadatos y los va a poner en la biblioteca de documentos. Entonces le vamos a poner Demo 1. Y se graba el documento con los metadatos que en el mismo Word pudimos especificar. Entonces aquí voy a dar F5 y noten, fíjense bien, cómo ahora el documento, o sea, le estoy dando una estructura de datos a los documentos que tengo almacenados. ¿Qué pasaría si quisiera tener una nueva biblioteca llamada Propuestas 2 y que tenga también las mismas columnas? Bueno, pues tendría que crear la biblioteca y tendría que crear o asociar manualmente las columnas que aquí se han creado, ¿sí? Por cada biblioteca de documentos o lista, también podría ser una lista SharePoint, tendría que estar asociando las columnas una por una. Los tipos de contenido me permiten a mí crear un componente o un contenedor que contiene N columnas, que contiene N workflows, que contiene N funcionalidad, para posteriormente asociar ese tipo de contenido a diferentes bibliotecas. Y por consecuencia, tanto toda la estructura de columnas como de flujos configuradas en ese contenedor son heredadas hacia la biblioteca que la estoy usando. ¿Sí queda claro eso? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es un content type. Un content type que va a tener estas dos particulares áreas, estas dos particulares columnas. Vamos a crear este content type. Seleccionamos Site Actions, Site Settings, y luego en la parte de Galleries tenemos ahí Site Content Types, tipos de contenido. Damos clic en tipos de contenido y a lo igual
que las columnas ya existen diferentes tipos de contenido en SharePoint, ¿sí? Hay tipos de contenido para representar un MP3, una imagen, un video, documentos, elementos de lista, formularios, hay de todo, ¿ok? Entonces vamos a dar clic a Create. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo tipo de contenido que se va a llamar contrato, ¿sí? Contrato legal. Así se va a llamar nuestro tipo de contenido. En la parte de descripción es nuevo, utilice plantilla de contrato legal de OCCG. Posteriormente es una simple descripción. Entonces se llama contrato legal, mi tipo de contenido. Hay una descripción y quiero que este tipo de contenido herede de Document Content Types y específicamente de Document. Entonces, las columnas, también el tipo de contenido se agrega a un grupo de tipo de contenido. Entonces seleccione New Group. El New Group es un simple mecanismo de clasificación de los objetos que estamos creando. Entonces estoy creando contrato legal. Y dentro de contrato legal le vamos a meter lo que son las columnas que tenemos en el grupo de corrugados. Entonces damos clic en OK. Ahora aparece la configuración del tipo de contenido. Como pueden ver, viene el nombre del tipo de contenido, la descripción, el tipo de contenido padre y el grupo donde está mi nuevo tipo de contenido. Entonces aquí tenemos nombre, descripción y grupo. Eso es algo muy sencillo. Lo voy a dar clic yo, ustedes no. Simplemente es el nombre y la descripción, ya lo vimos. Y luego está Advanced Settings, Workflow Settings, Delete, Document Information Panel y Information Management Policy Settings. Ahorita les explico qué son cada uno de ellos. Ahorita donde me quiero concentrar es en Columns. ¿Por qué? Porque a este contenedor llamado contrato legal le vamos a agregar columnas existentes. Entonces damos clic en Add from Existing Columns, donde vamos a ir a elegir del grupo de corrugados las dos columnas que a nosotros ya creamos manualmente. ¿Estamos todos en la misma página? Y simplemente asociamos esas dos columnas de sitio hacia el tipo de contenido. Es que vean cómo detecta que área laboral es requerido, puesto es opcional. Vamos a seleccionar puesto y abajito pónganle que es requerido también y le damos OK. Esto es para nada más asegurar que el usuario sí capture los datos de los datos que yo considero que son requeridos. Entonces, área laboral, puesto, incluso título, pónganlos como requeridos. Todos esos campos son requeridos. ¿Ok? Muy bien. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un trucazo aquí. Vamos a cargar el Word 2010, por favor, todos. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ir a agarrar una plantilla de contrato de las que ya existen en el Word. Entonces seleccionamos File, después seleccionamos New y aparecen en Office.com Templates un montón de plantillas por ahí. Si se dan cuenta, está una lista de contratos. Aquí está, Contracts. Entonces, le damos a File New, le damos clic a Contract y es de contratos disponibles. ¿Vale? Entonces, vamos a agarrar... ¿Qué les parece el de este que está aquí arriba? El Clean and Treat o el de Investment Club. El que Investment Club está bien. Vamos a darle clic a Investment Club y luego seleccionamos Download para que descargue una versión local de esta plantilla. ¿Ok? Posteriormente, atención. Vamos a simplemente a grabar esta plantilla en el escritorio. Le ponemos clic en Desktop, que se llama Partnership Agreement, así tal cual, y le damos salvar. Nada del otro mundo, ¿sí? Simplemente cargamos una plantilla de contrato que ya existe definida en la base de datos de plantillas de Office. ¿Listo? ¿Estamos todos, muchachos? Cierren el documento que ya grabaron localmente.
Y vamos a retornar a nuestro tipo de contenido. Porque en la parte de Advanced Settings, vamos a decirle al SharePoint que este tipo de contenido utilizará esa plantilla de contrato que yo ya elegí. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte de Load a New Document Template, le damos clic en Browse y buscamos esa plantilla de documentos que acabamos de crear. Partnership Agreement. Le damos Open y luego le damos OK. Esto lo que va a hacer es que cada vez que yo creo un documento usando el tipo de contenido de contrato legal, pues va a agarrar la plantilla Partnership Agreement. Denle OK, por favor. OK. Va a agarrar la plantilla de Partnership Agreement. Está muy interesante esto porque ahora cuando yo le di nuevo documento, ya no nada más me va a cargar un documento en blanco, sino me va a cargar un documento con la plantilla original de este tipo de documento. Entonces, ya que hayan hecho eso, vamos a asociarle a una nueva biblioteca de documentos que vamos a crear este Content Type. Seleccionamos Site Actions, New Document Library, y el nombre de nuestro Document Library va a ser Contratos. ¿Sale? Simplemente le ponemos el nombre de contratos y damos clic en crear. Esto va a cargar o crear una simple biblioteca de documentos plana con las columnas base disponibles. Ahora, le vamos a asociar el Content Type hacia esta biblioteca de documentos. Por lo tanto, cuando yo seleccione aquí en la parte de Documents, New Document, no me va a aparecer este New Document así en blanco, sino que me va a aparecer a mí ahí el contrato legal. Y cuando le dé clic ahí a contrato legal, ¿qué creen? Me va a cargar la plantilla de contrato legal. Esto lo podemos usar para ISO 9000, en donde ya ven que ISO 9000 hay un montón de formatos y plantillas que tenemos que llenar. Pues podríamos aquí tener manual de calidad, planes de mejora, etcétera, que al darle nuevo documento carga la plantilla base. Entonces seleccionamos Library en el ribbon y luego Library Settings para posteriormente, para nuestra nueva biblioteca de contratos, ya que tenemos el Library Settings, seleccionamos Advanced Settings y arribita está aquí Content Types, donde le vamos a decir que sí queremos usar tipos de contenido en nuestra biblioteca de documentos. Entonces damos clic en OK, y le decimos que Yes, y al final damos clic en OK. Con esto, ahora sí, la configuración de nuestra biblioteca de documentos ya va a contar, aparte de la opción de Columns que hace rato vimos, cuenta con la opción de Content Types. Vean que por default tiene la de Content Type Document. Esto significa que que todas las bibliotecas de documentos de SharePoint heredan del Document Content Type. Entonces vamos a agregar un Content Type existente. Damos clic en el hipervínculo. Obviamente que vamos a filtrar por corrugados y seleccionamos el Content Type de contrato legal. Damos OK. Y ahora nuestra biblioteca de documentos, de contratos, ya va a tener dos tipos de contenido. Documento y contrato legal. Esto significa que cuando yo quiera crear un nuevo documento, por default, como dice aquí, Default Content Type, va a cargar un documento. Regresamos, damos clic acá en el menú superior a la parte de contratos, por favor, damos clic aquí. Y fíjense lo que va a pasar a continuación. Si seleccionamos la parte de Documents, y luego donde dice New Document, damos clic en el menú inferior, vean cómo está Document y Contrato Legal. Vean el texto, utilice plantilla de contrato legal de OCCG. Cuando le damos clic a contrato legal, se va a cargar una instancia de la plantilla de documentos que hace rato nosotros subimos a este tipo de contenido. Adicional, las dos columnas que nosotros especificamos que queríamos tener. Entonces empieza a enriquecer nuestro tipo de documentos, porque ahora yo controlo las plantillas que voy a usar
y los metadatos que le voy a asociar. ¿Sí? Esto es como un mecanismo para hacer que tus documentos ahora tengan un comportamiento sistémico, un comportamiento más orientado a datos. ¿Por qué? Porque siempre nosotros usamos documentos tal cual y no hay ninguna estructura de datos en ellos. Con estos tipos de contenido estamos estructurando los metadatos, estamos uniendo el mundo de lo estructurado con el mundo de lo no estructurado. Okay. Muy bien, perfecto. Noten que el contrato tiene secciones como para rellenar datos, ¿verdad? Fíjense bien lo que vamos a hacer. En el Word, ahí donde están, vamos a seleccionar Insert. Después vamos a seleccionar una opción llamada Quick Parts. ¿Sí? Y dentro de Quick Parts está Document Properties. ¿Sale? Entonces están las propiedades internas de un documento. Todos los documentos de Office tienen abstracto, área, autor, categoría, comentarios, compañía, etc. Pero debido a que este documento cuenta con un tipo de contenido que yo creé, pues también me agrega los metadatos que están en la parte superior, como lo es área laboral y como lo es puesto. Y también el title. Entonces les voy a pedir que le den clic a title. ¿Sí? Y noten que lo que yo escribo en la parte superior se sustituye en el documento. ¿Estamos todos ahí, muchachos? Que donde dice state, aquí donde dice partnership name, aquí, lo borren y le inserten otro quick part de tipo document property que se llame área laboral. Entonces noten que ahora en el contenido del documento de Word aparecen los datos automáticos que yo tengo registrados en mi contenido en SharePoint. Acá donde dice State, lo vamos a borrar y vamos a insertar el Quick Part de tipo Document Property, que en este caso va a ser el de puesto. Entonces noten que cuando yo le pico a puesto, ahí aparecen los distintos puestos. O que cuando lo edito en la parte superior, se edita dentro del contenido del documento. ¿Ok? Imagínate, entonces, pues tener documentos con plantillas, con metadatos que tus usuarios terminan llenando los datos de arriba y automáticamente generando el contenido del documento. ¿Sí? A esto se le llama reemplazamiento de texto automático. Vamos a seleccionar el archivo, vamos a ponerle File, Save As, lo vamos a grabar como en el escritorio, lo vamos a grabar también, pero lo vamos a grabar ya no hacia el SharePoint. Lo vamos a grabar en el escritorio, desktop, como, ¿qué creen? Como un Word template. ¿Sí? De tal forma que cuando nosotros volvamos a asociar esto al tipo de contenido y creo un nuevo documento de tipo contrato, ya los campos de reemplazamiento van a venir embebidos en la plantilla. De tal forma que nuestros usuarios empiezan a usar el documento y ¿qué creen? Se va reemplazando el contenido. Entonces en el escritorio seleccionamos que queremos guardar el documento como tipo Word template y le damos clic en salvar. Esto nos genera un partnership.docx. ¿Ok? Este .x lo vamos a asociar de vuelta al content type. Y con eso tenemos algo bien interesante para nosotros. ¿Ok? Cerramos nuestro documento y vamos a retornar al tipo de contenido. ¿Cómo retornamos? Pues seleccionamos Site Actions, Site Settings, y dentro de Site Content Types, vamos a buscar el de contrato legal. Damos clic en contrato legal.
Y en Advanced Settings de nuestro Site Content Type de contrato legal, vamos a elegir un .x, que es diferente. Es este que está aquí. .x. Damos Open. Posteriormente damos OK. Por último, suponiendo que para este proceso de contrato legal, por parte de los abogados de nuestra institución, vamos a asociarle un flujo de trabajo de aprobación a nuestros contratos plantilla para que cuando alguien genera un contrato, entonces este pueda ser aprobado por los abogados de esta institución. Para hacer eso, a el content type de contrato legal le asociamos un workflow. Entonces le damos clic a donde dice Workflow Settings y le vamos a asociar un simple workflow de los que ya existen en SharePoint. Seleccionamos Add a Workflow y vamos a elegir el Approval SharePoint 2010 Workflow. El nombre de este workflow va a ser aprobación de contrato. De contrato marco. Marco legal. Y le ponemos ahí un, no sé, alguna clave. Fíjense, aprobación de contrato marco legal tal, ¿no? Porque la plantilla de contrato que estoy usando a lo mejor es el marco legal XYZ, ¿no? Posteriormente me pide que capture el nombre de la lista. Vamos a dejarlo así, task. Y también la otra de Workflow History la vamos a dejar así. Y le vamos a decir que el workflow sea inicializado manualmente. Le decimos que sí, que agregue el workflow a los content types y le damos next. A continuación vamos a configurar el content type, perdón, el workflow para que contenga a los abogados de la empresa, ¿verdad? Que van a estar encargados de alguna manera autorizar este workflow, perdón, este contrato. Entonces, primero vamos a decir que primero a un usuario en particular lo tiene que revisar. Vamos a poner a Salvador y posteriormente vamos a poner a Baltasar como el siguiente autorizador o firmante de los contratos. En la parte de request vamos a especificar por favor revise el contrato y proceda a autorizarlo para su firma, para su impresión y firma física. Entonces, aquí donde dice duration per task, le vamos a poner 4 días y podemos ponerle con copia a alguien, a lo mejor a alguien legal, no sé, bueno, lo vamos a dejar así. Le vamos a decir que sí se finaliza el workflow, si alguien rechaza, alguno de los dos rechaza el contrato, finaliza el workflow si alguien edita el contrato. Son los 2 checkboxes que están al final. 2 de los 3 que están al final. Y con esto queda configurado un workflow específico para el proceso de contratos, en donde de alguna manera en nuestra institución sabemos que Salvador y Baltasar son abogados encargados de generar y autorizar y generar este tipo de contratos. Entonces con esto queda registrado en nuestro tipo de contenido el workflow de aprobación de contratos del marco legal. Por último, vean que cuando yo pongo aquí contratos, la vista default nomás me presenta tipo, nombre, modified y modified by. A mí me gustaría ponerle también aquí que aparecieran las columnas ¿cómo se llama? Del puesto y la otra del área. Entonces en ese sentido, donde dice library, modificamos la vista. Entonces library modified view. Damos clic ahí
Y por ahí van a aparecer, pues, área laboral y va a aparecer también el puesto. Ahí está el puesto. También está el título. Entonces, vamos a elegir esos tres. Vamos a decir que el título es el campo número 2 en las columnas. Y luego que el área es el 3. ¿Dónde está el área? Área es el 3. Y por último, que el puesto es el 4. Entonces con esto aparece, fíjense, primero el tipo de documento, título, área, puesto, nombre, modificado y modificado por. Excelente. Ahora sí, espero que todos estemos aquí. De cualquier forma, esto queda grabado en video. Vean que ahora sí parece contrato legal como una plantilla de documento. Al darle clic, noten que se carga mi Word 2010 con los metadatos en la parte superior y además con el reemplazamiento del texto funcionando. En donde dice, vamos a especificar el nombre del contrato, por ejemplo, sería Abarrotes Frontera. Y vean que cuando le doy tap, se cambia el dato automáticamente. Entonces yo empiezo a generar el contrato, this agreement, partnership is made of date, y a lo mejor aquí le puedo insertar la fecha que yo quiera, ¿verdad? Y luego dice, accordance with the law of the United States of, y fíjense que lo dice en la lista de sistemas, puedo ponerle el puesto de la lista de puestos que están registrados en el SharePoint. Le voy a poner ahorita el puesto de jefe de informática. Y si continúo, por ahí tenía otro campo, ¿verdad? Que era el de Partnership Wheel. Al darle clic, pues contabilidad. Perfecto. Entonces, noten que cuando cambio los datos en la parte superior del documento, cambian en la parte inferior del documento. Es una sincronización directa la que existe aquí. Al darle clic a salvar, graba sobre SharePoint el documento con los metadatos. Entonces aquí vamos a ponerle Abarrotes Frontera y lo grabo en SharePoint tal cual. Los metadatos quedan grabados y el documento queda almacenado con los metadatos previamente establecidos. Aquí está, área laboral, desarrollo humano, puesto analista de sistemas. Vean que cuando yo elijo o doy clic sobre el documento en su checkbox, acá aparece la parte de workflows. Entonces solo... ok. El documento está abierto. Lo tengo que cerrar para poder invocar los workflows. Fíjense bien. Entonces, el mismo documento de Word que tengo abierto, fíjense lo que dice aquí abajo. Aprobación de contrato marco legal 1. Entonces, desde el mismo Word podemos mandar invocar el flujo de trabajo asociado a la plantilla de documentos en particular que aquí tenemos. Muy interesante porque estoy usando el Office 2010 sin programación, agregándole funcionalidad y comportamiento adicional que pueda ayudarme a automatizar algún proceso. Entonces, fíjense, mi documento abierto, que yo ya llené los datos, doy clic en File, en Save and Send, y abajito aparece el workflow que yo tengo asociado a estos tipos de documentos. Al darle clic al workflow, me dice que primero lo tengo que salvar, ya lo salvé, le pico Start Workflow, ¿y qué creen? Me carga la forma del workflow para que yo pueda agregar a lo mejor algún otro abogado, ¿verdad? Aquí voy a decir que Aarón González también es uno de los abogados, en donde le pueda poner aquí otra regla, ¿sabes qué? En este caso van a ser 2 días por persona, y mándale notificación de este contrato, siempre mándale notificación al Federico, ¿sí? Entonces, aquí está Federico Ruiz. Fíjense cómo se conecta a la base de datos de usuarios, y listo. Damos inicializar workflow y empieza y arranca el flujo de trabajo para este proceso de aprobación de contratos para nuestra organización.
directamente desde el cliente de Office. Fíjense otra cosa que está pasando aquí. Baltasar acaba de abrir el documento, ¿eh? Vean cómo detecta que hay dos personas que han abierto el mismo documento. El SharePoint lo hace. Y no nada más eso, lo podemos editar al mismo tiempo. Lo podemos editar tal cual. Se llama coedición, esa opción que tenemos en SharePoint. Entonces, inicializó el flujo de trabajo. Está en progreso, miren, aquí está, aprobación de contrato legal. Está in progress y le damos clic al in progress, versión donde Salvador es el primer autorizador. Así que vamos a esperar a que Salvador haga el proceso de autorización para posteriormente Baltasar lo realice y así sucesivamente. Aquí se supone que es Salvador y vamos a poner comentarios de Salvador. Fíjate, resulta que Salvador se va de vacaciones. Así es. Entonces reasigna la tarea a alguien más. Entonces, vamos a decir que le reasigna la tarea a Jorge. A Jorge Zapoteca, ¿no? Duración 2 días nada más y envía. Entonces ahora Jorge Zapoteca va a hacer el proceso de autorización que a Salvador le tocaba. Entonces es súper flexible porque pues puedes tener la opción de delegar el proceso. Lo que sí quiero que vean es que el workflow cambia al vuelo. En el workflow cambia conforme van cambiando las reglas. Ahora aparece Jorge Zapoteca aquí, ¿sí? Y adicional, antes estaba Salvador. Fíjate cómo Salvador pone que él ya hizo su chambita y ahora se le asignó a Jorge. Entonces, de acuerdo al workflow, aquí está Jorge ahora en la lista. Entonces Jorge decide aprobar. Ahora el siguiente en el proceso es Baltasar. Miren, ahora Baltasar está aquí. Entonces Jorge Zapotecas ya aprobó. Ahí van 2 ya, Salvador y Jorge. Ahora sigue Baltasar. No sé si quieras autorizar tú, Baltasar, directamente o me lo aviento yo para terminar el ejemplo. Fíjate, la ventana de histórico del workflow nos está dando información de que se delegó por el usuario Aarón González para Jorge Zapoteca a nombre de Salvador, ¿verdad? Ahí está. Baltasar ya aprobó. Y fíjense lo que va a pasar, muchachos, ¿eh? Me voy a meter al correo electrónico. Voy a esperar a que lleguen los mails. Me voy aquí a baja Words. Y aquí está. Dicen que se me ha asignado una tarea por Aarón González. Y además, a ver, vamos a dar doble clic aquí. Aquí en el Outlook dice que fue delegada por Aarón para Jorge Zapoteca. Después fue aprobada por Aarón y luego también Baltasar lo aprobó sin comentarios, ¿verdad? O sea, no puso comentarios. Y fíjense, sin abrir el documento, yo le puedo dar clic a Open This Task desde el Outlook y me va a cargar la ventana de aprobación, ¿sí? Pero no, yo sí quiero abrir el documento. Entonces aquí está el hipervínculo, cargamos el documento y van a notar que como yo soy el siguiente aprobador y estoy firmado como Aarón González en el proceso, pues entonces me va a aparecer una barra amarilla en el Word que me dice que tengo que aprobar. Entonces primero reviso el documento, tranquilamente lo leo, determino que esto es correcto, posteriormente doy a Open This Task y me carga la misma ventana de aprobación para yo proveer mis comentarios, ¿sale? Ahora, fíjate bien aquí, ¿qué pasaría si tú crearas esas formas? Si tú fueras capaz de programar las formas que tú quieres tener dentro de un workflow, ¿vale? Eso es algo súper rico que puedo hacer para construir mis procesos de negocio, ¿ok? Porque aparte de que hago un proceso, este se integra a la familia de productos de Office, haciendo que mi interfase de usuario es Office. Ni siquiera yo tengo que programar una UI. Voy a darle clic a aprobar y listo. Queda aprobado mi documento
Y como tal, el flujo se termina y todo el mundo queda contento aquí ya. Vamos a ver. Vean que está en Approved el proceso. Aquí dice Approved. Y todos los encargados realizaron su proceso de aprobación. ¿Okay? Ahora, de automatizar procesos en la empresa, usando los workflows out of the box de SharePoint, que les pueden ustedes pues, proporcionar funcionalidad ahí ya preconstruida, que al lado del uso de los content types y al lado del uso de estas opciones, podrías lograr un nivel de personalización muy interesante para tus usuarios sin el mínimo, con un mínimo de esfuerzo. O sea, la idea de que el usuario use el Word o el Outlook para operar una aplicación, ese es el objetivo final, porque así no los capacitas, porque así no requieres tanto proceso de adopción de una aplicación nueva. ¿Ok? Y ya para terminar, miren, si quieren seguirlo conmigo, lo pueden seguir. Son dos cosas. Nos vamos a ir a Site Settings y vamos a irnos al Site Content Types para ir a buscar nuestro Content Type de contrato legal. Entonces me faltó por explicarle lo de Delete this Site Content Type. Obviamente que este es para borrarlo, no le den clic. Está lo del Document Information Panel Settings y el Information Management Policy Settings. Empiezo con el Document Information Panel. Muchachos, cuando ustedes hacen esto, miren. A ver. Atención, pónganme atención. Cuando ustedes dan clic en contratos y crean un nuevo documento de contrato legal, y en la parte superior del Office o del Word, tienen estos controles. Esto que están viendo aquí arriba se le llama Document Information Panel, panel de información del documento. Y ese Document Information Panel, ¿qué creen? Ustedes lo pueden manipular. Entonces aquí donde dice Document Information Panel, y fíjense que aquí está en un producto que se llama Infopad. En los Properties le podemos decir que sea de color blanco el fondo. Y luego le podemos especificar a lo mejor al principio un logotipo, una imagen que represente a la empresa, ¿verdad? Entonces seleccionamos aquí datos y luego images. Le voy a insertar la imagen que acabo de crear, MVP Logo 50. Ahí está la imagen aquí arriba. Y además podemos crear más cosas. Por ejemplo, fíjense bien. Vamos, atención, atención. Le voy a insertar aquí un botón. Porque este control tiene botones aquí, botón. Este botón tiene propiedades, así como en el Visual Studio. Sería detalles. Detalles. Y luego le voy a insertar una nueva vista, le llamamos. Page Design, New View, Details View. En esta vista vamos a ver las propiedades, vamos a poner que la imagen de fondo, bueno no, aquí le podemos poner, insertar nuevos controles o cosas que querramos tener. Por ejemplo, le podríamos poner un Hyperlink Control y este Hyperlink asociarlo a algo. A ver. Por ejemplo, más propiedades del documento, no sé, o información que valga la pena estar representando a la gente, hipervínculos o imágenes, más controles, Pictures Button, no sé, son botones. Y también le voy a poner aquí otro botón. ¿Dónde está el botón? Aquí está. Alguien le dé clic, pues que cuando le dé clic, que se cambie a la vista anterior, que en este caso es
contrato legal, y en la otra vista, que vendría siendo la vista de contrato legal, cuando le dé clic aquí a este botón, pues que se vaya a la vista de detalle y listo. Entonces ustedes pueden darle preview y ver cómo se va a ver esta conversación. Miren, aquí le damos clic y vean cómo se va a la otra forma y regresa. Entonces más o menos eso es lo que quiero. Posteriormente selecciono el icono de publicar en SharePoint y fíjense lo que va a pasar. Fíjense bien, muchachos. Atención aquí, miren. Con un Document Information Panel especial, programado por mí y construido con funcionalidad que yo quiero. Entonces, fíjense. Aquí podríamos nosotros poner details y vean cómo se va a la otra forma y poder tener funcionalidad ahora sí que funcionalidad entre los diferentes pantallas dentro de Word, ¿sale? Usando Infopad. ¿Comentarios, sugerencias? Ok, muy bien. Por último, otra opción que les quería mostrar, para terminar este primer ejemplo, es otra de las opciones más que vienen en lo que es el Document Information Panel, perdón, lo que es el Content Type. Miren, voy a cargar primero un navegador aquí, Internet Explorer, ahí está. Ajá. Me voy a ir a mi sitio. Y atención, Site Actions, Site Settings, Site Content Types y luego contrato legal. Está lo que es Information Management Policy Settings. Esta opción de Information Management es algo súper fregón. Les voy a decir por qué. Porque nos permite a nosotros establecer varias políticas. Una política de retención, de auditoría, de código de barras o de etiquetado de los documentos. Miren. Retención significa que yo puedo ser capaz de especificar una política que le diga al SharePoint qué va a pasar cuando este documento haya sido creado en tal fecha, más 5 años después, ¿qué va a pasar? Hagan de cuenta que ustedes pueden establecer lo que llamamos histórico, en donde puedes decir, oye, para los documentos creados después de 5 años, muévelos a otro repositorio, bórralos de este lugar, o, aquí están varias opciones, pásate a la siguiente etapa, decláralo como registro, elimina lo que son los archivos borrador de los documentos y borra todas sus versiones anteriores. O sea, son acciones que van a suceder cuando se haya cumplido esta política. Entonces esto es algo más 5 años se cumpla, mándalo al recycle bin. Entonces con esto queda declarada esta primer política de retención de contenido. ¿Ok? Entonces aquí se le informa al usuario, el contenido subido tendrá una duración de 5 años. Después quedará caducado y se eliminará de forma automática. Entonces con esto tú le puedes decir al SharePoint qué va a pasar con el contenido almacenado. No puedes estar almacenando contenido que vaya más allá de 5 años, por ejemplo, o no sé, eso depende de tus políticas legales. Entonces puedes agregar cualquier etapa de retención y reglas de retención que quieras manejar. Luego viene Enable Auditing. Pues imagínate que puedes tú, para este tipo de contenido, auditar quiénes editan contenido, quién le hizo check-in, check-out al contenido, quién borró y restauró contenido, y quién movió o copió datos de este tipo de contenido.
Entonces ustedes, aparte ahora, cada vez que alguien entra a sus archivos de este tipo de documento, de este tipo de contenido, pues se va a rastrear, o se va a guardar en una bitácora, pues quién lo deseditó, ¿sí? Otra opción aquí bien interesante es la de crear código de barras. Esto de barcodes nos permite a nosotros generar un código de barras único que se puede embeber en el Office, en el Word, para los documentos que tenemos. Este código de barras se imprime dentro del Word, se imprime en papel y lo puedes usar para poder buscar contenido en el futuro. Y también tenemos Enable Labels. Labels es un mecanismo para yo describir texto oficial que le quiera meter al Word de manera automática. Por ejemplo, documento de corrugados, por ejemplo. Documento oficial de corrugados. Y además le puedo decir con qué tipo de letra y de cuánto tamaño, ¿no? Entonces aquí le ponemos 100, 100 o 5, 5, no sé. Vamos a refresh. Y fíjense que me pinta qué texto le va a poner al documento y listo. Entonces ahora sí, punto 25, punto 25, okay, punto 25, punto 25. De tipo contrato legal, porque es el que me interesa gestionar. Se carga el Word. Y fíjate. Fíjate la política aquí. Oye, el contenido subido tendrá una duración de 5 años, después quedará caducado. Detalles, y ahí están los detalles de la política. ¿Sale? Muy bien. Ajá, lo voy a salvar. Y fíjate cómo se agrega aquí el texto del documento oficial de corrugados. De forma automática. ¿Ok?